Han continuado las tomas universitarias feministas, ha continuado la reunión que se está llevando a efecto, el encuentro que se está llevando a efecto en el Vaticano entre el episcopado chileno y el Papa Francisco, y no sé si sea un tema del mismo calibre. Un tribunal de Rancagua se negó a sobreseer por la arista de la estafa a Gonzalo Vialconcha, se negó a sobreseer a la nuera y el hijo de la ex presidenta de la República. Esos son algunos de los temas, pero queremos conversar de todos. De todos un poco. De todos un poco. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Nos acompaña Eliana Rosas y Andrés Benítez. ¿Qué tal? Oye, una observación sobre el encuentro del Papa, más allá de lo que está sucediendo, que sigue siendo interesante las lógicas que tienen estos encuentros, porque después de todo este viaje, de todo este anuncio, el primer encuentro fue de 30 minutos y después el Papa los mandó a meditar. Con Claro. un texto. ¿Ah? Con un texto. Con un texto, ¿no es de cierto? su autoría, aparentemente. Entonces, Ujú. como que genera un ritmo del cual al menos la prensa o todos no están acostumbrados, porque en el fondo es como casi un retiro, ¿no? Les dice, ¿y por qué no van a pensar un rato? Que me parece bien, no estoy criticándolo, pero me parece sorprendente en estos tiempos que tiene. No, el Papa estuvo con ustedes media hora. Vuelvan mañana. Pero es bien importante el encuentro que está teniendo, porque yo creo que más allá de lo que se decida o de lo que se reflexione sobre la Iglesia chilena, yo creo también que esta es una instancia que tiene el Papa Francisco para estabilizar su pontificado, que, digámoslo francamente, hasta el momento es una nave mal estivada, por decirlo menos, digamos, porque me parece que es un Papa que generó muchas expectativas que, para mi gusto, digamos, hasta el momento las ha defraudado completamente. Pero perdón, Eliana, Sí. respecto a la primera parte, no al pontificado, parece ser entonces que el caso chileno está sirviendo de chivo expiatorio para muchos, de ejemplo para muchos otros. Hoy día venía en el diario, La Tercera, una entrevista a una experta y hablaba del caso de Irlanda, ¿no? Donde Sí, de esta organización Bishop Sí, Accountability, claro. ¿sí? Y entonces hay mucha observación en el caso chileno, no porque sea demasiado importante en el contexto mundial, sino que porque sería una estrategia del Papa para afirmar, como tú dices, su política frente a esto que ha estado muy errática, ¿no? Sí, yo no sé por qué tienes esta frustración, Héctor, con Por las promesas con que ha las hecho, básicamente, Elianita, por la Sí. promesa de una reforma a la curia, digamos, que hasta el momento no se ve dónde esté, por la frivolidad de las declaraciones del Papa, que un día va para un lado, otro día va para otro, llega a Chile, digamos, abraza a Barro, al día siguiente dice era broma. O sea, estamos hablando de un pontífice, digamos, ¿no? Será broma, dice, me yo equivoqué creo y que- pido yo creo- disculpas. Yo creo que las expectativas, digamos, para mi gusto, es lícito pensar de otra manera, para mi gusto están completamente defraudadas. Yo tengo la impresión que aquí hay en este pontificado un proyecto mayor, ¿no? Que es el de la reforma de la curia en la línea de ir atenuando y haciendo desaparecer ese clericalismo contra el cual el Papa ha hablado tantas veces. Y eso, desde luego, no es un trabajo rápido de hacer, en la línea también de lo que decía Andrés. Aquí, en una institución como esta,
al mismo tiempo tan centralizada y tan descentralizada del tamaño global, incardinada en tantas culturas diferentes, no es un trabajo fácil de hacer. Y yo creo que ese trabajo está en tránsito y probablemente esto en donde está envuelto el episcopado chileno, este proceso que está viviendo el episcopado chileno, también alimente esa otra transformación, ese otro trabajo, y yo entiendo que en esa línea van las expectativas que se han planteado, como la de la vocera de esta organización a la que ustedes aluden, de manera que no quede el resultado del proceso con los obispos chilenos no quede circunscrito al caso chileno, sino que de alguna manera extienda su influencia a una cuestión mayor. Bueno, ¿no? si eso es así, lo que es claro es que el caso chileno trasciende a Chile. Sí, claro. Y lo que haga el Papa, si quiere enmendar el rumbo, dar una señal clara, tiene que ser bastante contundente. Uh-huh. Claro. Aquí se está jugando una cosa mayor, a lo mejor este es un país tan pequeño que el Papa hubiera mandado, digo, y arréglense ustedes, no me metan a mí en esto, pero el Papa está tratando de dar una señal mundial. Es que él se implicó. Él se implicó, es verdad. Él se implicó en el Pero lo tema. podría haber resuelto solo. Con una falta de visión política, yo creo que la tendría un cura de pueblo, para mi gusto, digamos, pero yo sé que... Yo creo que durante su visita a Chile eso fue muy Como desafortunado. Sí, fuera protocolo, fue muy mal cuidado en ese sentido. Sí, bueno, pero hablemos de Chile. Hablemos de las tomas feministas y de este movimiento, que es un movimiento que es de largo plazo, que es un movimiento que cualquiera sea el desenlace, yo creo, que tengan estas tomas, estas marchas, cualquiera sea, es un movimiento que ya instaló un tema sobre el cual tengo la impresión no habrá vuelta atrás. Ahora, no sé cómo se resuelven las tomas más allá, digamos, de los protocolos de abuso, digamos, que van a salir de aquí. De todas maneras, eso va a salir, digamos. A mí me impresiona, digamos, que se sigue echando la culpa a las universidades, por ejemplo, que digan que no tenemos protocolo de abuso porque todavía no teníamos ley general de universidades. Por favor, subamos el nivel de la conversación. O sea, ¿hasta cuándo seguimos hablando con tartufismo, con hipocresía? Sí, pero se ha complejizado. A ver, primero que nada, es un movimiento muy complejo políticamente, es que de manejar, de es que políticamente hasta el momento, Andrés, eso es lo que te quiero preguntar. Esa es mi hay pregunta. como un silencio. Yo creo que políticamente hasta el momento el movimiento no tiene una dirección unívoca. Sí, pero esto, ¿sabes? Es un movimiento que interpreta transversalmente a muchos sectores de la sociedad, e incluso el gobierno quiere sentirse interpretado por él también. Claro, hay una cuestión oportunista en eso. Parte de la estrategia opositora, si es que de oportunismo estamos hablando también, es de tratar de volcar. Es de tratar de volcar este movimiento en contra del gobierno. Evidentemente, claro. Hay oportunismo en muchos sectores. Pero yo estuviera sentado en la moneda, ¿no sé? En eso consiste la política. Claro. Pero esto es como un león suelto por la Alameda y que te dicen... Todavía no he decidido a quién se va a comer, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, pero un león. Y el león ya tiene máscara de león, es grande. Fíjate que hace, no sé, 2 semanas alguna persona del gobierno dijo, la universidad está tan tranquila, mira, lo único que hay es un problema con la cosa del género. No despectivamente, pero como diciendo, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Ayer el gobierno trató de meterse en el tema diciendo que va a revisar los protocolos. Sí. Y esa cosa tiene algo de meterse, pero tiene algo de defenderse, porque el silencio es como cómplice hoy día. Actuar, como tú dices, es muy difícil también porque este movimiento tiene 28 versiones. Sí. Tiene 28. Nadie sabe quién es el líder del movimiento, ¿te fijas? Y si tú hablas con uno o con otro, pareciera que opinaran distinto. Y lo tercero que está escalando en profundidad. Yo veía las peticiones ahora... Ya no, el protocolo sobre abusos de todo tipo es algo del desde, y la verdad es que la universidad está muy atrás en eso. Pero hoy día veía
¿Qué quieren leer? ¿Más libros que de autores mujeres? Que los Sí, yo tuve profesores... una demanda en esa línea. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahora? De la bibliografía, sí, sí. Mira. Sí, efectivamente, de que haya una bibliografía paritaria en la autoría, sí. Y eso en es- esa Ahí línea. están en peligro algunos autores que están colgando de la cornisa, no sé, Lolita de Nabokov. Nabokov. Por supuesto. Eso ya es por otras razones. Está casi vetado, y el propio Neruda, digamos, no tiene... Me gusta cuando no- callas. Claro, no tiene todas las... No tiene Ahora, no sé cuál es tu Sí. opinión, todo el Elena, viento a su favor. porque estas cosas a veces abren los ojos de decir en realidad, mira, la lista de libros no considera ninguna mujer, que no puede ser porque méritos suficientes hay, ¿no es cierto? A veces uno se ha pasado la cosa, Mm. pero entonces esto es un movimiento muy difícil de abordar. Sí, yo creo que efectivamente es muy difícil. Ustedes saben lo que yo pienso de este tema. Yo creo que aquí hay agua en la piscina y que hay motivos para manifestarse, ¿no? Que son, creo yo, de distinta índole y que no, a mí en el movimiento, en las universidades, no me parece que está más bien orientado a la cuestión de la violencia sexual y al acoso. Y hay otro ámbito de cosas que tiene que ver con la igualdad de derechos, con el trato laboral, con el ninguneo profesional, etcétera. Yo creo que esas cosas no están siendo abordadas en el movimiento propiamente universitario, sino que se está concentrando en el tema de la violencia. Ahora, la cuestión de la violencia y el acoso, yo creo que tiene que ver con una manifestación particular de algo que pasa en otros ámbitos también, ¿no? Y que tenemos en el bullying, en los colegios, en fin. Pero a mí me parece que sí hay agua en la piscina en este tema y que Pero, es necesario abordarlo y que sí, esta violencia ha sido experimentada por las mujeres durante muchos años y hoy día esto está saliendo a la superficie. ¿Sabes cuál es la pregunta? Ese es el fondo. La forma, estamos frente a un nuevo 2011, a puertas de un nuevo 2011, y me refiero a un gran y masivo movimiento estudiantil que, acuérdate, a ver, te voy a decir, el movimiento del 2011, las marchas, Camila Vallejo, etcétera, nace por la extensión del pase escolar a los fines de semana. Ese es el origen de la primera fósforo protesta. que prendió, Claro, que prendió entonces, la primera, claro, la dicen, primera oye, llama. Y obviamente cuando uno escuchó eso, me imagino la autoridad de ese tiempo, que era la misma, bueno, el gobierno era el mismo, dijera, no moleste, no, es muy caro. Y la cosa empezó a agarrar y terminó, siempre fue un movimiento un poco financiero, porque el CAE, etcétera, etcétera. Y el veto al lucro. El veto al que era muy lucro, importante. y se escapó de las manos, y todos sabemos lo que fue el 2011, ¿no es cierto? Entonces, esto parte con una toma en el sur, muy acotada, ¿no es cierto?, una universidad. Hoy día está en todas partes, entonces la pregunta política, a mi juicio, es más allá del fondo, el fondo es muy importante, pero lo que digo yo, estamos a puertas de un movimiento. ¿Cuáles van a ser los primeros damnificados? Claro, es un movimiento, uno, muy masivo, ya es masivo. Probablemente no tanto en las calles, pero tiene detenida a todas las universidades, alguna parte de todas las universidades del país, y este es un tema que es transversal. Y si yo estuviera sentado en el Ministerio de Educación o en el gobierno, diría, ¿para dónde va esta cuestión? O sea, yo me levantaría todas las mañanas para ver para qué lado se fue el monstruo. Sin duda. Pero tú decías algo que es interesante, Andrés, en la comparación con ¿Este el año 2011. Sí, durante todo el año es la primera vez dijo que algo digo. interesante. No, Andrés, tú sabes que eres una luz en este programa, por favor. No, cuando Estoy comparas acostumbrado al bullying. No, el movimiento, no es jamás, Andrés. Cuando comparas el movimiento que estamos teniendo ahora con el de 2011, y hablaste antes del liderazgo. Yo creo que en 2011 había un liderazgo muy claro, o unos liderazgos. Y hoy día a mí me parece que eso no se ha perfilado del disperso. todo. Sin embargo, yo creo también que eso no es raro, ¿no?
le robo aquí una palabra que me gusta mucho a este autor coreano que está muy de moda, este pensador Byung-Chul Han, que habla del enjambre, ¿no? Y entonces dice, en tiempos de las redes sociales, estos movimientos se transforman en un enjambre que... Este sí que es enjambre. Claro, que distingue de la masa, ¿no? Que la masa siempre tiene un líder y el enjambre no tiene líder. Y es más difícil, entonces. Es mucho más difícil. Y yo veo aquí una cierta representación, por ahora, no sé cómo irá a derivar, pero por ahora veo una cierta representación de ese enjambre que está o atomizado el liderazgo o que al menos no es evidente, lo cual no le quita masividad, desde ahora, luego, los líderes ni justificación. Los líderes en 2011 fueron claramente los líderes de la Confech, ¿no es cierto? No aparecieron de la nada, ¿no? Sí. Ya estaban instalados. Sí. A mí me parece que la Confech... Ya, pero antes había habido líderes de la Confech que pasaron sin pena ni gloria. Por eso te digo, claro, que los líderes que quedaron del 2011, que eran muy carismáticos, estaba Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, la misma Camila Vallejo, y ya estaban instalados ahí. Ahora me parece que la Confech va por atrás de esta cuestión, o sea, cita una marcha porque descubrió una nueva oportunidad. Dijo, ahora sí se armó. Era totalmente inesperada para ellos también, ¿no es cierto? Porque han tratado de marchar por 1000 cosas, pero no les da resultado. Y dijeron, ahora sí se armó. Este movimiento también interpreta parte de la educación media también. Bueno, Sin duda, tuviste la con toma. Con el Instituto Nacional. La toma del Instituto Nacional. Además, a mí me sorprende también que otros que están tratando de encontrar un rumbo aquí son los hombres. Sí. Así como el gobierno muy mira descolocado. Muy descolocado. Yo miraba a los alumnos del Instituto Nacional, 200 mujeres tomaron su colegio, no digo que estuvieran molestos ni nada, porque no están molestos, pero como no sabiendo si apoyar, no apoyar, tenemos que gritar, o sea, aquí el liderazgo de los hombres, por decir, porque claro, se entiende que este movimiento es transversal, debiera ser de los dos sexos, no digo eso, pero los hombres están mirando esta cuestión como diciendo que está todo mal, entonces. Claro. Ahora, hay ramas del movimiento que prefieren que sea solamente de mujeres. Bueno, yo ahí en las formas que toma el movimiento también tengo algunas observaciones. Yo creo que esa exclusión de los hombres en la conversación a mí me parece bien contraproducente. Si lo que se está buscando justamente es un nuevo trato, por ponerlo en términos políticos, varias veces yo he contado que alguna vez exclusión. hablando con un gerente que tenía experiencia en marketing, en retail, qué sé yo, decía que era un fracaso todo y estaba condenado con el tiempo a ser cada vez más fracaso. Todos estos productos, todos esos servicios que fueran unisex, o sea, no unisex, que fueran de mono... fueran de un sexo. No, o sea, solamente para las mujeres, solamente para los hombres. Que el futuro, digamos, es... Mixto. Mixto. Y así sea en los colegios, así sea cuando vendes una cerveza o cuando vendes un automóvil, digamos, ¿no? La sociedad es mixta. Exacto. Sin duda. Y lo que en otro tiempo se miraba muy bien, digamos, que estaba completamente segmentado y dividido y casi con muros, con murallas chinas, hoy día ya no está, incluso más. Estamos celebrando 50 años de mayo. Yo entiendo que uno de los temas de mayo del 68, digamos, en la Universidad Sorbona y la Universidad de Nanterre, era el problema de que los dormitorios de los estudiantes, digamos, estaban demasiado separados. En teoría. En la práctica no estaban tan separados, pero a ver, esas son unas reivindicaciones, digamos. Claro, es imposible, digamos. Pero la cuestión, las reivindicaciones en torno al ejercicio de la actividad sexual tienen otra deriva hoy día. No tienen que ver con de estar separados en mayo del 68, sino no me violentes, sí, ¿no? Claro. En ese sentido es distinto. Y ahí yo también creo que en el modo de la protesta hay también una paradoja. Yo he visto hoy día en la mañana algunas estudiantes protestando a torso desnudo y con la cara tapada.
Y ahí a mí me parece que hay una paradoja, porque si lo que estamos reivindicando, a mí me parece con razón, es el no ser objetualizadas y no aceptar ni la mirada ofensiva, ni el comentario ofensiva, ni la acción abusiva. Me parece paradójico protestar justamente de ese modo, ¿no? Cuando queremos que nos oigan y nos miren a la cara. Me parece curioso que busquemos llamar la atención tapándonos la cara y mostrando el la pecho. pechuga. Exactamente. Creo que ahí hay que eso es paradójico. Yo entiendo lo que se busca, ¿no? Hay que hacer una provocación para obtener atención, pero es una provocación que es de algún modo contradictorio con el sentido de la demanda y con la legitimidad, me parece a mí, de la causa. Oye, ¿puedo hablar de otra política? Que estaba... Política de Palacio. Política de Palacio. No estaba leyendo este afer, entre comillas, Larraín Moreno, que obviamente ha sido inflado un poco, pero bueno, lo que pasa es que Alfredo Moreno, el ministro, salió una nota en la segunda que decía que él había ido a Chicago en condiciones muy parecidas al ministro Larraín, pero él le había pagado sus pasajes. Y esto generó un cierto debate, o que no sabemos si el alcance es verdadero o no, pero de que la estrategia Moreno había sido muy cuestionada por algunos en La Moneda, que lo ven como un winner, que anda solo, etcétera. Y bueno, y Moreno obviamente se defiende, que a él nunca dijo eso, que simplemente le preguntaron y obviamente... Transparentó. Ahora, lo cierto es que la comparación es mala. Yo siento, Andrés, que la segunda andaba detrás de un caso similar al de... Yo creo que trataron de pillarlo. Claro. Y se encontró con que era diverso. Detrás de un caso similar al de Larraín y querían sacar otra experiencia más de un ministro que acude a una reunión de exalumnos y que lo hace con cargo a los fondos fiscales. Y yo creo que se encuentran con que, vaya, no era así. Este señor se pagó el pasaje. Y encontraron un premio mayor. Incluso pidió un día administrativo y claro, de ahí, ¿tiene culpa Moreno por eso? Yo creo que en absoluto. No. Lo que digo, pero a lo que iba yo era que me sorprendió una columna del domingo pasado, el sábado, de Francisco Covarrubia, nuestro amigo, en que hablaba de las 5 cosas que ha hecho bien el gobierno. Y él se abstenía de todas estas, del televisor que compró el presidente de 8 millones. Es una estupidez, sí, pero ¿sabes lo que yo quería plantear al final del día? Era cómo el gobierno está atrapado en detalles. Ahora, uno puede considerar grave que un ministro viaje, es cierto, pero finalmente son detalles. Estamos hablando de primero, de poca plata, no quiero ningunear el tema, pero un gobierno que ha sido exitoso está atrapado en puros detalles. Fíjate, el nombramiento de TVN, que es cierto. No, pero ¿cómo se te puede decir que es un detalle no nombrar mujer en un directorio? Ya, pero la equivocación es un detalle. No sé si me entiendo, ¿no? Aquí no estamos haciendo... en el gobierno... no estás diciendo que no tengan ninguna importancia. No, son acciones de la gestión, en no el de día las políticas. Exacto, de las no es que la reforma educacional está mal hecha. Claro. Pero, y fíjate que el caso del televisor me llamó la atención, porque hay la prensa, o dicen que el Partido Socialista se está siendo muy activo en esto, estamos enganchando en mirar, digamos, las ramas y muy poco el bosque. Pero ese es un problema también del gobierno, eso es lo que digo yo, no le estoy echando la culpa. Mi impresión, Andrés, a ese respecto es que siempre hay detalles, hay detalles. Y el diablo está en los detalles. Y donde se ve un gobierno que tenga brújula de un gobierno que no tenga brújula, es que el gobierno que no tiene brújula se queda en los detalles y responde a los detalles y se obsesiona con los detalles e insiste en los detalles. Bueno, eso. Y un gobierno con brújula es un gobierno, digamos, que es capaz de discernir lo pasajero de la continuidad, de lo permanente, y yo creo que si este gobierno pierde su brújula en orden a que
fue llamado a pocas cosas, pero son bien importantes las cosas. Crecimiento económico y atender demandas insatisfechas de la clase media. Si el gobierno no pierde la brújula en ese sentido, yo creo que todo esto, al cabo de meses, va a ser solamente hojarasca. Pero si está reaccionando constantemente. Pero si está reaccionando constantemente, digamos, y van a seguir saliendo detalles, o sea, el gobierno... El gobierno lleva todas las dependencias. Claro, es el huevo o la gallina. Eso quizás es lo que quería decir. Siempre hay detalles, en todos los gobiernos hay detalles. ¿Por qué la atención se centra en los detalles? Ese es el problema, ¿no? Estos detalles pueden ser muy importantes, si yo no estoy diciendo, y a lo mejor comprar un televisor de 8 millones, una locura, porque además, fíjate, la política de austeridad y el viaje del ministro, la política de austeridad y el televisor, estamos discutiendo cosas que son, el televisor al menos, una tontera. Una tontera, ¿no es cierto? O sea, tú tienes uno mucho más caro que eso. No, pero es mucho más caro. Pues, sí. Oye, de hecho me ha costado pensar en un para ser franco, me ha costado pensar en un televisor de 8 millones. Pero me parece que es una tontera. Sí. Te fijas, no es el país, no se está jugando ahí. Claro. ¿Por qué tú pierdes el control de esa agenda? Porque en el fondo estás perdiendo un poco... No sé si es porque no tienes un proyecto, este gobierno lanza un proyecto a la semana. Hay una incapacidad como para llevar el foco a... O es una excelente estrategia de la oposición de desviarse a esto para... Sí, pero o de la oposición, pero también hay una cuestión mediática, ¿eh? Para ser honesto, yo creo que esta polémica Larraín Moreno es un poquito inventada por los medios, porque en realidad hay una iniciativa de un medio en ir a hacer la pregunta y no una estrategia, hasta donde entiendo, sí. No una estrategia de un ministro para ponerse en una posición como moralmente superior a la de otro ministro. Y sin embargo, eso no ha quedado tan claro y ha derivado en una presunta polémica entre dos ministros por quién está mejor posicionado en relación con el presidente y en relación con la ciudadanía. Creo que la entrevista que dio el ministro Larraín, además, el ministro Larraín, digamos, que es el actor, digamos, del problema con su invitación a Harvard, creo que ayudó poco para estos efectos. La entrevista del fin de semana. La entrevista del fin de semana. A mí me pareció desastrosa. Bueno, pero esa es la opinión mía nomás, no la de usted. Cada vez que habla dice, esa es la opinión mía. Estamos conscientes que esta opinión... No estás hablando por el país, eso lo entendemos, no te preocupes. Vas a recibir una devolución de impuestos, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.